Empleada humilde advierte a millonario sobre un negocio peligroso, salvando su fortuna. Pero cuando él decide recompensarla, un giro inesperado cambia el destino de ambos para siempre. La mansión de Gustavo era una verdadera fortaleza de lujo. Las paredes de mármol brillaban bajo la suave luz de las lámparas de araña, y todo a su alrededor emanaba una opulencia casi fría. Había construido ese imperio con sus propias manos, paso a paso, decisión tras decisión, siempre guiado por una mente aguda para los negocios. Sin embargo, a pesar del brillo y el éxito que lo rodeaban, había algo intocable en Gustavo, como si el hombre detrás de la fortuna estuviera aislado del mundo real, viviendo en un universo donde la riqueza dominaba todo. Laura, por otro lado, entraba en ese ambiente por primera vez. El olor a limpieza perfumada se mezclaba con el aire fresco del jardín, pero sentía un escalofrío al caminar por los pasillos de aquella mansión. Sabía que, para Gustavo, ella era solo una empleada más. Eso no le molestaba, pero también era consciente de que su vida y la del patrón no podían ser más diferentes. Proveniente de una familia humilde, Laura había aprendido desde joven a trabajar duro y a mantenerse discreta, especialmente en lugares como ese. Mientras organizaba los cuartos y ajustaba los detalles que parecían insignificantes a sus ojos, Gustavo pasaba junto a ella sin siquiera notar su presencia. Para él, los empleados eran sombras, parte del engranaje que mantenía su mundo perfecto funcionando. Estaba, como de costumbre, inmerso en sus pensamientos sobre nuevas inversiones, revisando contratos y planeando otro negocio que prometía duplicar su fortuna. Sin embargo, esa tarde, algo diferente sucedió. Laura, mientras cambiaba las sábanas de una de las habitaciones, escuchó una conversación proveniente de la oficina de Gustavo. Las puertas estaban entreabiertas, y reconoció la voz de su jefe y la de Pedro, un viejo amigo de Gustavo y asesor de negocios. Algo en el tono de la conversación la hizo detenerse por un momento. Pedro parecía insistir en un plan arriesgado, algo que involucraba dinero y, por lo que pudo entender, no era tan legítimo como debería ser. Laura dudó. Era obvio que no debía estar escuchando esa conversación, pero la sensación de que algo no andaba bien la inquietó. Conocía historias de grandes empresarios que lo habían perdido todo por confiar demasiado en las personas equivocadas, y algo en la forma en que Pedro hablaba le daba escalofríos. ¿Sería posible que Gustavo estuviera a punto de caer en una trampa? Sintiendo el peso de esa información, Laura terminó rápidamente su tarea, con la mente agitada. La duda la consumía. ¿Debía o no advertir a Gustavo? Después de todo, ¿quién era ella para entrometerse en los negocios de alguien tan poderoso? Pero algo dentro de ella gritaba que era lo correcto. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para hablar. La noche cayó sobre la mansión de Gustavo, trayendo consigo un silencio casi absoluto, interrumpido solo por los sonidos lejanos del tráfico de la ciudad. Laura se retiraba al pequeño sector de empleados en la parte trasera de la propiedad, pero su mente estaba lejos de descansar. La conversación que había escuchado entre Gustavo y Pedro no salía de su cabeza. ¿Qué debía hacer? Se lo preguntaba repetidamente, sintiendo el peso de su conciencia cada vez más presente. Avisar a Gustavo parecía una locura, pero ignorar lo que había escuchado parecía aún peor. Al día siguiente, Gustavo estaba nuevamente en su frenética rutina. Caminaba por los pasillos con la confianza de siempre, un hombre de negocios exitoso, completamente ajeno al torbellino de pensamientos que Laura enfrentaba. Ella continuaba con sus tareas, pero sabía que, en algún momento, tendría que hablar. Cada vez que Gustavo pasaba junto a ella, la presión aumentaba. Sin embargo, el miedo a ser ridiculizada, o peor aún, despedida, le impedía abrir la boca. Finalmente, al final de la tarde, reunió valor. Gustavo estaba en su oficina, revisando documentos. Laura, respirando hondo, decidió que ese sería el momento. Golpeó suavemente la puerta entreabierta. Gustavo, sin levantar la vista de los papeles, murmuró un pasa. Sus manos temblaban levemente mientras entraba, sabiendo que la barrera invisible entre ellos era más alta que cualquier pared de la mansión. «Señor Gustavo, yo necesito hablar con usted», comenzó ella, con la voz casi apagada. Gustavo seguía concentrado en los documentos, levantando solo una ceja.
Es sobre una conversación que escuché ayer entre usted y el señor Pedro, continuó, esperando que la interrumpiera en cualquier momento. Finalmente, Gustavo levantó la vista, claramente impaciente. ¿Escuchaste una conversación mía?, preguntó, su tono revelando más irritación que curiosidad. Laura tragó saliva. Sé que no debería haber escuchado, señor, pero creo que lo que le está sugiriendo puede ser peligroso. Debería tener cuidado con ese negocio. Por un instante, hubo silencio. Gustavo la miró con incredulidad, como si estuviera tratando de procesar lo absurdo de la situación. «¿Tú crees que sabes más que yo sobre negocios?», dijo finalmente, con una sonrisa cínica formándose en sus labios. Laura sintió cómo la sangre subía a su rostro. «No, señor, de ninguna manera. Solo me preocupé, porque…» Su voz se apagó, la confianza desvaneciéndose ante la reacción de Gustavo. Él se levantó de la silla, visiblemente molesto. «Mira, haces bien tu trabajo aquí, pero creo que sería mejor que te limitaras solo a eso. Yo sé lo que hago, y no necesito consejos de una empleada». El sarcasmo en su voz era evidente. Laura sintió una punzada de vergüenza y frustración. Había intentado advertirlo, pero como esperaba, él la había ignorado por completo. Sintiendo la derrota, hizo una breve reverencia y salió de la oficina. Las palabras de Gustavo resonaban en su mente mientras volvía a su trabajo, tratando de ignorar la sensación de fracaso que la consumía. Tal vez debería haberse quedado callada. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para aconsejar a alguien tan poderoso? Gustavo cerró la puerta de la oficina con más fuerza de la necesaria, aún irritado por la audacia de Laura. ¿Cómo se atrevía ella a darle consejos sobre sus negocios? Se consideraba un hombre práctico, guiado por la lógica y los números. Después de todo lo que había logrado fue el resultado de decisiones precisas, calculadas, sin espacio para emociones. Y ahora, una empleada intentaba interferir en su camino, hablando de un peligro que ella apenas podría comprender. Volvió a su escritorio, pero algo lo inquietaba. Mientras revisaba los documentos de la nueva inversión, los números y las promesas parecían perfectos. Pedro siempre había sido un consejero de confianza, un hombre de negocios astuto, y Gustavo nunca había tenido motivos para dudar de sus intenciones. Pero, cuanto más intentaba concentrarse, más resonaba la advertencia de Laura en su mente, como una pequeña semilla de duda. Gustavo cerró los ojos por un momento. No podía permitir que un comentario insignificante nublara su juicio. Era un empresario exitoso, un hombre que había superado grandes desafíos y construido un imperio. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él lo hacía cuestionarse si estaba ignorando un peligro real. Empezó a recordar conversaciones anteriores con Pedro, y pequeños detalles que antes no había notado ahora parecían tener un nuevo significado. ¿Se había vuelto complaciente al confiar ciegamente en su viejo amigo? Las horas pasaron mientras Gustavo luchaba internamente con sus pensamientos. Pedro siempre había sido atrevido en los negocios, dispuesto a tomar riesgos que otros evitarían. Pero, esta vez, parecía que había más en juego. Gustavo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado de la mansión. Un sentimiento de incomodidad lo invadió. ¿Y si Laura tenía razón? ¿Y si estaba a punto de cometer un error que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar? Suspiró, frotándose las sienes. Necesitaba claridad. ¿Por qué algo que parecía tan simple ahora se volvía tan confuso? Siempre había confiado en su propia capacidad para discernir lo correcto de lo incorrecto, pero la pequeña duda plantada por Laura comenzaba a crecer, lenta e incómodamente. Gustavo sabía que no podía tomar una decisión en ese momento, al menos no sin investigar más a fondo. Decidido, volvió a su escritorio y comenzó a revisar los detalles del negocio propuesto por Pedro. Con cada línea que leía, algo lo inquietaba aún más. Pequeñas incongruencias que antes habían pasado desapercibidas comenzaron a salir a la luz. La inversión, que inicialmente parecía prometedora, ahora emitía una sensación de riesgo excesivo. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si estaba a punto de involucrarse en algo que podría destruir todo lo que había construido?
Al final de la noche, Gustavo aún no había tomado una decisión definitiva. Sabía que necesitaría más tiempo para analizar todos los detalles, pero, por primera vez en años, se sentía vulnerable. La certeza que solía guiarlo se había desvanecido, reemplazada por una inquietud persistente. Laura, una simple empleada, había plantado una duda en su mente, y ahora no podía ignorarla. En los días que siguieron, Gustavo no lograba apartar la inquietud que lo perseguía. A pesar de tomar decisiones importantes sobre otros negocios y mantener su firme postura de empresario exitoso, algo siempre lo arrastraba de vuelta a los documentos relacionados con la inversión propuesta por Pedro. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, y ahora podía ver pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Comenzó a dedicar noches enteras a la revisión minuciosa de los contratos y las propuestas. Sentado en su lujosa oficina, rodeado de pilas de papeles y reportes, Gustavo sentía un escalofrío cada vez que surgía un nuevo detalle que no encajaba o que parecía deliberadamente oculto. Cuanto más investigaba, más alarmante se volvía todo. El proyecto que Pedro había sugerido, prometiendo ganancias exorbitantes, estaba envuelto en una neblina de irregularidades que Gustavo, ahora más atento, comenzaba a ver con claridad. Una noche, tras horas de análisis, Gustavo encontró algo que lo hizo detenerse de inmediato. Era un informe financiero que Pedro había omitido mostrar en reuniones anteriores. El documento revelaba una discrepancia significativa en las finanzas de la empresa involucrada en el proyecto. Eran cifras escondidas bajo una fachada de éxito. El corazón de Gustavo se aceleró mientras leía las líneas que mostraban un panorama muy diferente al que Pedro le había pintado. Estaba a punto de involucrarse en un negocio con una empresa vinculada a prácticas ilegales que, si salían a la luz, podrían arruinar su reputación y fortuna. Su respiración se agitó y pasó una mano por la frente, tratando de contener el torbellino de pensamientos. ¿Cómo no lo había visto antes? Todo parecía tan claro ahora, pero se sentía ciego por haber confiado tanto en Pedro. Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro en su oficina. La advertencia de Laura sonaba aún más certera. Ella había visto lo que él, con toda su experiencia, había ignorado. Con una sensación de urgencia creciente dentro de sí, Gustavo tomó el teléfono y realizó algunas llamadas discretas a contactos en el mundo financiero. Necesitaba confirmar sus sospechas. Las respuestas que recibió solo sirvieron para aumentar su malestar. La empresa con la que Pedro quería que hiciera negocios estaba involucrada en un gran esquema de lavado de dinero, y Pedro, consciente o no, estaba a punto de arrastrarlo a esa peligrosa red. La gravedad de la situación finalmente lo golpeó. Si hubiera seguido el consejo de Pedro sin cuestionarlo, podría haber terminado arruinado. La comprensión de que Laura, una persona que había subestimado por completo, había sido su salvación, lo golpeó con fuerza. Gustavo no sabía cómo reaccionar ante esto. Su confianza en el amigo de toda la vida estaba en pedazos, y al mismo tiempo, sentía una inmensa gratitud por la simple advertencia de Laura. Gustavo sabía que debía tomar una decisión rápida y definitiva. No podía arriesgar su fortuna y su nombre por un error de juicio. Sentado nuevamente en su escritorio, tomó notas detalladas sobre lo que había descubierto y comenzó a planear su siguiente paso. Su amistad con Pedro, tan sólida durante tantos años, ahora pendía de un hilo. Pero, por encima de todo, estaba decidido a proteger lo que era suyo, y para ello, tendría que actuar de inmediato. La mañana siguiente trajo una nueva determinación para Gustavo. El suave brillo del sol que atravesaba las enormes ventanas de la mansión contrastaba con el peso de las decisiones que sabía que tendría que tomar. Sentado en su sala de estar, esperaba la llegada de Pedro para una reunión que, ahora, tenía un significado completamente diferente. Gustavo se preparaba mentalmente para el enfrentamiento que estaba por venir, un enfrentamiento que podría cambiar el curso de su vida, tanto en los negocios como en sus amistades. Cuando Pedro finalmente llegó, como siempre, irradiando confianza y energía, Gustavo notó un malestar inmediato en sí mismo. Antes, veía esa actitud como parte del encanto de Pedro, pero ahora parecía más una máscara para ocultar secretos. Pedro se sentó sin ceremonia, comenzando a hablar sobre el progreso del proyecto y cómo estaban en una posición perfecta para dar un paso decisivo. Sin embargo,
Gustavo ya no podía escuchar esas palabras con la misma confianza de antes. «Pedro», interrumpió Gustavo, su voz firme pero controlada. Pedro dejó de hablar, claramente sorprendido por la abrupta interrupción. «Necesitamos hablar seriamente sobre este proyecto». La sala parecía encogerse con la tensión que llenaba el aire. Pedro, con su habitual carisma, intentó disipar cualquier duda. «Claro, Gustavo. Sé que tienes muchas preguntas, pero te aseguro que vamos por buen camino. Las cifras son claras, y la oportunidad está frente a nosotros». Pero esta vez Gustavo no estaba dispuesto a dejarse persuadir tan fácilmente. Se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando los documentos que había revisado la noche anterior. «Las cifras», repitió Gustavo, «no son lo que parecen». «¿Lo sabías, Pedro? ¿Sabías que estamos a punto de invertir en una empresa involucrada en esquemas ilegales?» Pedro se quedó momentáneamente sin palabras, pero rápidamente intentó recuperar el control de la situación. «Gustavo, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Estoy seguro de que debe haber alguna confusión. Estás exagerando». «No estoy exagerando», replicó Gustavo, arrojando los papeles sobre la mesa entre ellos. He investigado. «Encontré todas las pruebas que convenientemente dejaste fuera. Esta empresa no solo es un riesgo, Pedro. Está involucrada en lavado de dinero y otras actividades criminales. Si seguimos adelante con esto, ambos estaremos arruinados». Pedro trató de disimular su nerviosismo, pero Gustavo ya lo conocía lo suficientemente bien como para notar las pequeñas fisuras en su fachada de confianza. «Son solo rumores, Gustavo. Sabes cómo es este mundo de los negocios. Siempre hay acusaciones sin fundamento». Gustavo negó con la cabeza, sintiendo cómo crecía su frustración. «No son rumores, Pedro. Hice mis propias investigaciones, y no tengo dudas de que sabías lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pudiste meterme en esta situación?». El silencio cayó sobre la sala, y Pedro, por primera vez, parecía sin respuestas. Gustavo se dio cuenta de que la amistad que una vez compartieron, construida a lo largo de años de negocios y confianza, se estaba desmoronando ante sus ojos. La traición de Pedro era evidente, y la realidad era ineludible. No podía continuar con esa sociedad. Gustavo respiró hondo y, con una voz cargada de decepción, dijo: «Esto termina aquí. No voy a arriesgarme por tus decisiones. Se acabó». Pedro intentó argumentar, pero Gustavo ya había tomado su decisión. Se apartó, sabiendo que esa era una de las decisiones más difíciles que había tomado, pero también la única correcta. Con el corazón pesado, observó mientras Pedro abandonaba la sala en silencio. Gustavo sentía el peso de una amistad rota, pero también la ligereza de quien se libera de una trampa. Tras el enfrentamiento con Pedro, Gustavo sentía un nuevo peso sobre sus hombros. Aunque la decisión de romper la sociedad había sido la más sensata, el vacío dejado por la traición de un amigo de tantos años lo afectaba profundamente. Sin embargo, a lo largo de esos días sombríos, una presencia inesperada y discreta emergía en su mente: Laura. La advertencia de ella, inicialmente ignorada con desdén, había sido su salvación. Y ahora, más que nunca, Gustavo sentía la necesidad de reconocerlo. Una tarde, Gustavo decidió buscarla. Sabía que Laura, como siempre, trabajaba silenciosamente en la mansión, invisible para todos, excepto para él, quien ahora la veía de manera diferente. Al encontrarla ajustando la disposición de las flores en la sala de estar, Gustavo dudó por un momento. Le resultaba difícil admitir sus errores, especialmente ante alguien a quien había menospreciado. «Laura», dijo, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Ella se dio vuelta, sorprendida de ver al patrón allí de pie, aparentemente desconcertado. «Me gustaría hablar contigo», continuó él, señalando el sofá cercano. Ella, insegura, colocó sus manos temblorosas sobre el delantal, pero asintió con la cabeza. Sentándose frente a frente, Gustavo comenzó: «Quería agradecerte. Sé que tu advertencia fue algo que ignoré al principio. No solo lo ignoré, también lo menosprecié. Y eso fue un error.
Tenías razón, y si no hubiera sido por tus palabras, podría haberlo perdido todo. Laura, visiblemente sorprendida por la confesión, movió ligeramente la cabeza. Solo intentaba ayudar, señor. No esperaba que usted me escuchara. Gustavo sonrió, pero era una sonrisa cargada de culpa y alivio. Y no te escuché, al menos no de inmediato. Pero debería haberte escuchado desde el principio. Suspiró, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. Sabes, Laura, me di cuenta de que confié demasiado en las personas equivocadas y muy poco en quienes realmente veían la verdad. Laura, aún sin saber cómo reaccionar ante esa inesperada vulnerabilidad, solo asintió. No esperaba nada a cambio de su gesto, pero escuchar esas palabras de Gustavo era más de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento, las barreras invisibles que separaban los dos mundos, el de la riqueza y el de la sencillez, parecían disolverse. Gustavo, al notar la sorpresa en los ojos de Laura, decidió abrirse aún más. Sabes, Laura, siempre me he enorgullecido de ser un hombre de negocios que ve todo con claridad, que toma decisiones basadas en hechos. Pero con Pedro, me cegué. La amistad me hizo vulnerable, y casi lo pierdo todo por ello. Laura, sintiendo una empatía inesperada, susurró: a veces, confiamos en las personas equivocadas. Pero eso no significa que deba cargar con esa culpa solo. Sus palabras, simples y honestas, tocaron a Gustavo de una manera que no esperaba. Miró a Laura con una nueva comprensión. La mujer que había ignorado y menospreciado no solo lo había salvado financieramente, sino que también lo ayudaba a ver aspectos de su vida que nunca había considerado. La conversación entre los dos continuó por un tiempo, fluyendo de manera inesperada. Laura contó un poco sobre su vida, cómo había sido criada en condiciones humildes, cómo luchaba todos los días para darles un futuro mejor a sus hijos. Gustavo escuchaba con atención, impresionado por la fuerza y la resiliencia que ella demostraba. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que el verdadero valor de una persona no radica en su riqueza o posición social, sino en su integridad y carácter. Cuando la conversación llegó a su fin, Gustavo sentía algo diferente. Había subestimado a Laura, pero ahora sabía que ella era una de las personas más valiosas en su vida, no por el trabajo que hacía, sino por la sabiduría que llevaba consigo. Los días que siguieron a la conversación con Laura trajeron una transformación silenciosa pero profunda para Gustavo. Ya no era el hombre que se jactaba de sus logros sin reflexionar sobre el costo de cada uno. La advertencia de Laura había encendido algo dentro de él, una nueva perspectiva sobre sus decisiones y sobre el camino que había recorrido hasta ese momento. Ahora, su prioridad no era solo preservar su fortuna, sino reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos y honestos. Una de las primeras decisiones que tomó Gustavo fue reorganizar su círculo de confianza. Rompió definitivamente los lazos con Pedro y con otros asociados que, como ahora se daba cuenta, estaban más interesados en ganar a cualquier precio que en mantener la integridad de los negocios. Este proceso no fue fácil, pero sabía que era necesario. Y, en el fondo, se sentía más ligero con cada decisión difícil que tomaba. Mientras tanto, Laura seguía trabajando en la mansión, pero su presencia ya no pasaba desapercibida. Gustavo la observaba de lejos, siempre impresionado por la humildad y dedicación con la que realizaba hasta las tareas más sencillas. Sabía que tenía que hacer algo para reconocer su importancia, algo que fuera más allá de palabras de agradecimiento. Gustavo quería demostrarle a Laura que su acto de valentía y honestidad había sido el punto de inflexión en su vida. Una tarde, Gustavo tomó una decisión que, para muchos, parecería extravagante, pero que para él tenía todo el sentido. Mandó entregar un coche de lujo en la casa de Laura, un regalo inesperado, pero que para él simbolizaba gratitud y reconocimiento. Cuando el vehículo llegó a la puerta de la modesta casa donde vivía Laura, ella quedó completamente atónita. Los vecinos se aglomeraron para ver la escena, curiosos por la inesperada vuelta en la vida de la mujer que muchos consideraban invisible. Laura, sin embargo, no sabía cómo reaccionar. Al principio, dudó en aceptar el regalo. Para ella, ese coche representaba algo lejano, casi irreal. No tenía sentido que alguien en su posición recibiera tal lujo.
Sabía que Gustavo quería recompensarla por su honestidad, pero sentía que había algo más detrás de ese gesto. Quizás él estaba tratando de equilibrar algo dentro de sí, ofreciéndole una parte de su riqueza, no solo como pago, sino como un símbolo de su propio cambio. Al día siguiente, Gustavo la llamó para una nueva conversación. Esta vez, había una ligereza entre ellos, una comprensión mutua que no existía antes. Laura, aún sorprendida por el regalo, expresó su gratitud, pero también su preocupación. «Señor Gustavo, no sé si merezco todo esto. Solo hice lo que creía correcto». Gustavo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez se veía en su rostro. «Laura, mereces más de lo que imaginas. Me di cuenta de que las cosas que más importan en la vida no se pueden medir en dinero o posesiones. Me salvaste de perderlo todo, no solo mi fortuna, sino también mi integridad. Este regalo es solo una pequeña forma de decir gracias». Laura, conmovida por la sinceridad de Gustavo, aceptó el regalo, pero no sin antes recordarse a sí misma que el valor real no estaba en el coche, sino en lo que ese gesto representaba, un cambio de corazón, una redención personal. Con el paso de los días, el cambio en Gustavo se volvió evidente no solo para él mismo, sino para todos a su alrededor. Su visión del mundo, antes limitada por su enfoque en riquezas y logros, ahora se expandía hacia algo mucho más significativo: la integridad y los valores por los cuales quería ser recordado. La traición de Pedro y la advertencia de Laura sirvieron como catalizadores para esa transformación, y Gustavo no tenía la intención de retroceder. En el mundo de los negocios, Gustavo tomó la decisión de reestructurar su empresa. Sabía que necesitaba alejarse de las prácticas que antes consideraba normales, pero que ahora veía como moralmente cuestionables. Poco a poco, fue reemplazando socios y empleados, rodeándose de personas que compartían los nuevos principios que buscaba implementar. Este cambio, aunque difícil, trajo resultados sorprendentes. La empresa empezó a prosperar, no solo financieramente, sino también en reputación, siendo vista como un ejemplo de ética y responsabilidad. Mientras tanto, Laura, en su sencillez y humildad, continuaba con su vida, pero ahora con una estabilidad que nunca antes había experimentado. El coche que Gustavo le había regalado no era solo un obsequio extravagante, le dio una nueva libertad. Con él, Laura podía llevar a sus hijos a la escuela, hacer las compras y moverse con mayor facilidad, lo que transformó su rutina diaria. A pesar de esto, ella mantenía su esencia humilde, agradecida por cada logro, pero siempre enfocada en cuidar a su familia. Gustavo y Laura comenzaron a verse con más frecuencia, no solo como patrón y empleada, sino como amigos. Él valoraba la honestidad y sabiduría de Laura, y para Gustavo, su presencia ahora representaba algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. A partir de sus conversaciones, se volvió más consciente de su responsabilidad social y comenzó a involucrarse en proyectos benéficos, algo que antes nunca había considerado. Una tarde, Gustavo invitó a Laura a visitar su empresa. Quería que viera el impacto de sus acciones y cómo, de alguna manera, ella había sido la chispa que inició toda esa transformación. Mientras caminaban por los pasillos de la empresa renovada, Gustavo le explicó a Laura cómo sus valores habían cambiado y cómo ahora quería construir un legado que fuera más allá de las riquezas materiales. «Jamás habría llegado a este punto si no hubieras tenido el valor de hablar», le dijo, deteniéndose frente a una sala de reuniones. «Y es por eso que me gustaría tenerte cerca, no solo aquí en la mansión, sino como parte de este nuevo camino». Laura se sorprendió. Nunca imaginó que Gustavo le ofrecería un puesto en su empresa, pero él estaba convencido de que alguien con su visión y honestidad podría contribuir de manera significativa. «Piénsalo, sin prisa», dijo con una sonrisa sincera. «La puerta siempre estará abierta para ti». Con el tiempo, Gustavo y Laura siguieron construyendo sus vidas, cada uno a su manera. Él, reformulando su carrera y sus valores; ella, encontrando estabilidad y, sobre todo, respeto. El regalo de Gustavo fue un símbolo de su redención personal, y Laura, con su honestidad y humildad, le mostró que, a veces, las lecciones más importantes provienen de las fuentes más inesperadas. La transformación de Gustavo no solo cambió su vida, sino también el impacto que ahora tenía en el mundo a su alrededor. Y, mientras la vida continuaba,
Ambos sabían que aquello era solo el comienzo de algo más grande. Un nuevo capítulo lleno de posibilidades, de amistad y de esperanza.